Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. En este programa vamos a profundizar sobre un tema polémico que tiene que ver con la situación del empleo en Costa Rica. Eh, Esta información está recopilada directamente y procesada de los datos que calcula el Instituto Nacional de Estadística y Censos a través de la encuesta continua de empleo que se elabora en el país desde el año 2010. Vamos a profundizar en esta presentación y lo que podemos decir es que es cierto que la tasa de desempleo del país se ha reducido, pero no porque la economía esté creando nuevos empleos. Y ese es el gran dilema. Para eso nos enseñan en economía básica que la tasa de desempleo, que se mide como el porcentaje de la gente dispuesta a trabajar, conocida como la fuerza laboral, que busca empleo y no lo encuentra. A ellos los llamamos los desempleados. Aquí a la izquierda podemos observar cómo esa tasa de desempleo empieza en el trimestre julio, agosto, septiembre del 2010, con un nivel cercano al 8%. En el momento peor de la pandemia, esa tasa de desempleo se elevó al 24%, siendo el incremento del desempleo solamente del sector privado, porque en el sector público no se despidió a nadie. Y bajo la administración Chávez Robles se inició con una tasa de desempleo del 11.8%, y sí es cierto lo que alegan en cuanto a que hicieron un hito histórico de bajar esa tasa de desempleo al 6.9%. Pero mi discusión siempre ha sido con los datos del gobierno, es que no presentan la información completa, porque en economía básica uno no puede medir la tasa de desempleo si a la par no presenta la tasa de participación laboral, que es el porcentaje que legalmente puede trabajar en el país, es decir, mayores de 15 años, que lleva y está dispuesto a buscar trabajo en el mercado, sea que lo encuentre, en cuyo caso es un ocupado, o sea que no lo encuentre, en cuyo caso es un desempleado. Y aquí podemos ver que en el peor momento de la pandemia, solamente el 57% de la población con capacidad de trabajar llevaba su oferta al mercado laboral. Y luego vemos que en mayo del 2022, la administración Chávez Robles empezó con una tasa de participación laboral mayor del 60.1%, y que actualmente esa tasa de participación laboral preocupantemente se ha caído 6 puntos porcentuales para alcanzar uno de los niveles más bajos de participación laboral, incluso comparado con la pandemia. Es decir, que de la gente que legalmente puede trabajar en Costa Rica, solo el 54% lleva su oferta al mercado. Este cuadro es mucho más claro, nos presenta los conceptos en la primera columna. En la siguiente columna nos presenta los últimos datos publicados por el INEC para el trimestre febrero, marzo, abril de 2026. Y luego en la tercera columna presento las cifras que había cuando la administración Chávez inició en mayo, junio, julio del 2022. Y por último, la cuarta columna nos muestra la variación absoluta. El primer concepto es la población que legalmente puede trabajar, población de 15 años o más.
vemos que en el 2026 prácticamente son 4.300.000 personas y en el 2022 eran 4.100.000 personas. Es decir, que en ese periodo de 4 años se incorporaron personas nuevas en su capacidad de trabajar de 193.000 personas. Efectivamente, luego vemos que uno de los componentes de la fuerza laboral, que es el número de desempleados, bajó de 292.000 empleados a 160.000 empleados. O sea, efectivamente, el desempleo se redujo en 131.000 personas. Pero luego vamos al segundo componente de la fuerza laboral y nos llevamos la sorpresa que no se crearon 131.000 ocupaciones nuevas, sino que más bien el número de ocupados en esta administración pasada se redujo en 13.109 personas, empleos destruidos, con lo cual la fuerza laboral del país se ha reducido en 144.000 personas. Y esas 144.000 personas que estaban desempleadas, que estaban ocupadas, más las nuevas personas de 15 años con capacidad laboral, es lo que hacen que la población fuera del mercado laboral, es decir, que no ofrece su trabajo, pasó de 1.600.000 a casi 2 millones de personas. Es decir, que en esta administración Chávez se retiraron del mercado laboral 337.000 personas. Entonces, claro, cuando uno calcula la tasa de desempleo, que es el número de desempleados entre la fuerza laboral, le da que iniciaron con un 11.8%. Y ahora, al reducirse el desempleo, no por la creación de nuevos empleos, sino porque se retiran del mercado laboral, esa tasa de desempleo se cae al 6.9. Entonces sí, pareciera que es un hito histórico que se reduce el desempleo, pero a la par hay que decir que también se reduce la cantidad de gente dispuesta a trabajar del 60.1% al 54%. Si fuéramos equivalentes, tendríamos que suponer qué pasaría si la tasa de participación laboral de hoy fuera igual a la tasa de participación laboral que inició en esta administración. Y esto es lo que hacemos en este gráfico. La población de 15 años o más es la misma cantidad, pero ahora la fuerza de trabajo en el 2026 sube al 60%, son 2.578.000 personas, que comparado con el inicio en mayo 22 de 2.462.000, nos da que hay 116.000 personas más buscando trabajo. La cantidad de empleos es la misma, o sea, se redujeron los empleos en 13.109 ocupaciones y el desempleo sube en 129.000 personas. O sea, que si la gente que se retiró del mercado laboral, más la gente nueva que se incorpora, fuera al mercado a ofrecer su trabajo, la tasa real de desempleo no es del 11.8, sino del 16.3%. Esta es la realidad de la economía costarricense, que al no crear suficiente empleo está haciendo que la gente se retire del mercado laboral. Si hacemos este mismo análisis, pero solamente para los hombres, vemos que también la tasa de desempleo bajó del 9.7 al 6.3, pero la tasa de participación laboral que inició en mayo 22, bien alta, 71.6, también ha caído al nivel más bajo de toda la historia desde que se hace la encuesta continua. Solamente el 65.9% de los hombres ofrece su trabajo en el mercado. Y si hacemos el mismo análisis, pero solamente para los hombres, ahí vemos que la población nueva que se ha incorporado en estos 4 años son 93.000 personas. Vemos que el desempleo de hombres efectivamente bajó 54.000 personas, pero no se ha creado nuevo empleo. Más bien, de las 13.000 personas que perdieron su empleo, 12.149 son hombres. Y eso hace que entonces la reducción
de la tasa de desempleo obedezca a que la gente se está retirando, que junto con los que perdieron la ocupación, más los 93.000 nuevos que se incorporan, nos da que los hombres fuera del mercado laboral subieron casi 150.000 hombres más. Y eso hace que artificialmente la tasa de desempleo baje del 9,7 al 6,3, pero la tasa de participación laboral bajó del 71,6 a 65,9. Lo correcto de hacer aquí es igualar la tasa de participación laboral que había en mayo de 2022. Si hacemos ese ejercicio, la población de 15 años es la misma, pero la fuerza de trabajo ahora sería el 71,6% de la población de 15 años o más. El número de ocupados es la misma cantidad, se reduce en 2.000 y los desempleados hombres aumentarían de 142.000 a 211.000, con lo cual la tasa de desempleo real sería de un 9,7% a un 13,8%. Entonces no hay tal récord histórico de que se esté bajando el desempleo por la creación de nuevos puestos de trabajo. Todo lo contrario, la economía está destruyendo empleos. Y si hacemos lo mismo para las mujeres, se ve que la tasa de desempleo baja del 15 al 8%, pero vergonzosamente la tasa de participación laboral de las mujeres baja del 48,5 mayo 2022 a una de las tasas más bajas de todo el continente latinoamericano. Solo el 42% de las mujeres en Costa Rica que puede trabajar están dispuestas a llevar su trabajo al mercado. Si vemos las cifras en términos absolutos, hay 99.000 personas más de más de 15 años, mujeres. Los ocupados mujeres perdieron 11.000 empleos, los desempleados mujeres cayeron 77.000 desempleadas menos, pero no porque se crearon nuevos puestos de trabajo, más bien se destruyeron 11.000 empleos femeninos y la fuerza laboral se redujo en 88.000 mujeres, que junto con las 99.000 nos da que la población fuera del mercado laboral subió 188.000 personas. Entonces, claro, el mismo ejercicio nos daría que en teoría la tasa de desempleo de mujeres bajó del 15% al 8%. Pero lo que no se dice es que la tasa de participación laboral bajó de 48,5 a 42,2. Aquí lo correcto es mantener la misma tasa de participación laboral que había en mayo de 2022, en cuyo caso el número de desempleados mujeres aumentaría en 59.000 personas, 10.000 que perdieron su empleo. Nos da que la fuerza de trabajo, en el caso de las mujeres, sube a 48.000 personas y hay 99.000 mujeres nuevas de 15 años que se incorporan y la diferencia entre estas dos cifras nos da la población femenina que se ha retirado del mercado laboral, que pasa de 1.051.000 a 1.103.000. Es decir, 51.000 personas, mujeres, que se salieron del mercado laboral. Y ahí, pues, la tasa de desempleo, si esa gente regresara al mercado laboral, ya no sería el 8%, sino que tendríamos 208.000 desempleados contra 72.000, y eso hace que la tasa de desempleo real de la economía, en el caso femenino, sea un 20%. Si ahora hacemos lo mismo, pero comparando las cifras de este trimestre con las del trimestre del año pasado, la situación es más crítica porque lo que vemos es que el número de ocupados se destruyeron en el último año 70.000 empleos y los desempleados bajaron 14.000. Quiere decir que la fuerza laboral en el último año se redujo 84.000 personas, más 48.000 personas más que en el último año
son mayores de 15 años, nos da que la población total fuera del mercado laboral en el último año subió 133.000 personas. Eso hace que la tasa de desempleo del año pasado fuera 7,3 y ahora hay una reducción en el papel de 6,9, pero la tasa de participación laboral se cae también del 56,6 al 54. Si hiciéramos el mismo ejercicio y mantuviéramos la tasa de participación laboral que se presentó el año pasado, 56,6, entonces la población de 15 años o más sigue siendo la misma para el 2026, pero ahora la fuerza de trabajo aumentaría al multiplicar esa población de 15 años por 56,6 de participación laboral, pasando la fuerza de trabajo a 2.430.000 personas, un aumento de la fuerza de trabajo de 27.000 personas. Los ocupados siguen siendo los mismos porque no ha habido nueva creación de empleos. Se ve que los ocupados en el último año se reducen 70.000 puestos de trabajo y los desempleados sí subirían al regresar esas personas que se retiraron del mercado laboral de 175.000 desempleados a 272.000, o sea, 97.000 desempleados más. De manera tal que si calculamos ahora la nueva tasa de desempleo con la misma tasa de participación laboral que había el año pasado, 56,6, la tasa real de desempleo lo que nos da es 11,2 y no 6,9. Es decir, habría un aumento significativo del desempleo en el último año del 7,3 al 11,2%. Y vemos cómo la población nueva en edad de trabajar subió el último año 48.344 personas y que los ocupados cayeron 70.000 personas, mientras que los desempleados subieron en 97.000 personas. Quiere decir que de la nueva población de 15 años, 27.379 se incorporaron a la fuerza de trabajo, fueron a ofrecer su trabajo al mercado, no lo encontraron, y entonces al restarle a la nueva población de 15 años, 48.344, menos el aumento neto de desempleados, 27.379, nos da precisamente el aumento de la población fuera de la fuerza de trabajo, que ahora sería un aumento más normal de 1.839.000 a 1.860.000, o sea, un aumento de 20.965 personas fuera del mercado laboral en el último año y no los 133.000 que habíamos visto antes de hacer el ajuste equivalente de la tasa de participación laboral en el 2026, igual a la que se tenía el año anterior. Esto quiere decir que el último año fue un año muy malo en generación de empleo. Se perdieron 70.000 empleos y los desempleados aumentaron en una cifra significativa de 97.000 desempleados más. En este otro gráfico tenemos la misma metodología de análisis, no voy a entrar en el detalle, al comparar la situación del empleo de los hombres en el último año. Aquí lo importante es ver cómo en el último año de los 70.000 empleos perdidos corresponde a los hombres 18.263 ocupados menos y los desempleados se reducen 3.211. Eso nos da que
21.000 personas menos en la fuerza de trabajo que se retiraron, más 23.000 de más de 15 años que se incorporan, nos da el aumento de hombres fuera de la fuerza laboral en 44.000 hombres. Y eso en el papel nos da que la tasa de desempleo baja de 6,4 a 6,3, pero vean que la tasa de participación laboral de los hombres el último año bajó de 67,6 a 65,9. Si utilizamos la misma metodología de igualar en el 2026 la tasa de participación laboral que tuvimos el año anterior, entonces la fuerza de trabajo nos subiría 15.500 personas. Los ocupados es la misma cantidad, no hay nuevos empleos, se caen en 18.000. Y si los hombres desempleados aumentan de 92.000 a 125.000 al regresar al mercado laboral, o sea, 33.756 personas masculinas en desempleo, menos 18.000 empleos perdidos. Quiere decir que entonces parte de estos 22.000 lograron incorporarse al mercado laboral, pero no encontraron trabajo, están como desempleados, y el neto entre la población nueva de 15 años y el aumento de la fuerza laboral nos daría los 7.428 hombres que quedaron en el último año fuera de la fuerza de trabajo. Si hiciéramos el cálculo de la tasa de desempleo, ahora con los datos ajustados de desempleo, pues entonces vemos que la tasa real de desempleo del último año es 8,6, no 6,3. Es decir, que el desempleo en los hombres en el último año subió 2,3. Y si hacemos lo mismo con las mujeres, lo que vemos es que de los 70.000 empleos que se perdieron en el país, las que más sufrieron fueron las mujeres, perdieron 52.000 empleos, los desempleados se reducen en mujeres en 11.000 y la fuerza de trabajo se reduce en 63.000 personas. Eso más los 25.000 nuevos nos da que la población fuera del mercado laboral femenina subió 88.000 personas. Y sí, el desempleo baja, pero no por la creación de nuevos puestos de trabajo, sino porque 11.000 desempleados se retiraron del mercado laboral. Al calcular la tasa de desempleo femenina del 2026, nos daría un 8% y se vería como en el papel hay una reducción de la tasa de desempleo femenina de 0,6, pero la tasa de participación laboral baja significativamente de 45,6 a 42,2. Si hacemos el mismo ejercicio e igualamos en el 2026 la misma tasa de participación del año pasado y ese grupo de personas que se retiró regresara, entonces la fuerza de trabajo aumentaría casi 12.000 personas. Los puestos perdidos son los mismos, la economía no crea nuevos empleos, se pierden 51.878 empleos femeninos y las mujeres desempleadas sí subirían de 83.000 a 147.000, o sea, 63.000 personas, mujeres desempleadas más en el último año. Y si calculamos la tasa de desempleo, o sea, 146.000 entre la fuerza de trabajo femenina, 978.000, la verdadera tasa de desempleo femenina es un preocupante 15% contra el 8,6% del año pasado, un incremento significativo de 6,4 puntos porcentuales. Vemos que a su vez los desempleados suben 63.000, los ocupados caen 51.000, quiere decir que de los 25.000 personas de más de 15 años, mujeres, que pueden trabajar, hubo un aumento. 11.000 fueron al mercado laboral, no lo encontraron, se fueron al desempleo
Y entonces la diferencia, 25.000 nuevas personas de más de 15 años, menos 11.000 que se fueron al mercado laboral, nos da casi 14.000 personas que están, mujeres, fuera de la fuerza de trabajo. Y sí, aquí hay un gráfico que preocupa porque tomando las cifras oficiales de desempleo en el último trimestre, febrero, marzo, abril, a nivel país, el número oficial se ve muy bajo, 6,9, en los hombres es 6,3, en las mujeres 8%, pero cuando abrimos esto por niveles de edad, la gran preocupación es que Costa Rica tiene una de las mayores tasas de desempleo juvenil de 15 a 24 años. A nivel país, 17%, a nivel de hombres, 15,5%, y a nivel de mujeres, casi un 20%. Estas tasas de desempleo juveniles son de las mayores dentro de la OCDE. Y luego vemos que entre mayor es la edad, menor es el desempleo. Es decir, que la problemática del desempleo en Costa Rica está de 15 a 44 años, pero particularmente en los jóvenes de 15 a 24 años, lo cual se convierte en un terreno fértil para que si esos jóvenes no consiguen trabajo, ya sea formal o informal, terminen en la ilegalidad. Y aquí vemos que en esta administración Chávez Robles, entonces se retiraron del mercado laboral 337.000 personas, 56% mujeres, 44% hombres, y cuando los distribuimos por edades, vemos que la gran mayoría, el 86%, corresponde a personas de más de 60 años, compuesto por un 53% mujeres y un 33% hombres. Si nos vamos a la respuesta que dio el gobierno, que eso obedece a que la gente se está retirando, se está pensionando, aquí tenemos todos los regímenes de pensiones de acuerdo con la Caja del Seguro Social y de acuerdo con la SUPEM. Y lo que vemos realmente es que el número de pensionados, lo que ha subido de mayo 22 a abril 26, o sea, en estos 4 años, eh, pasaron de 454.000 a 576.000, o sea, 122.000 pensionados más, a pesar de que estoy duplicando las cifras porque estoy poniendo el total de pensionados del ROP, que cuando la gente se pensiona con la caja, también en un alto porcentaje se pensiona con el ROP. Y a pesar de eso, vean que nos hace falta explicar 214.598 personas que se retiraron del mercado laboral por razones distintas a la pensión. De ahí, los choferes de Uber son actividad ilegal en el país. Digamos que hay unos 30.000 y también se han retirado del mercado laboral mujeres al reducirse las becas Avancemos y los subsidios a la comida, y eso obligó a cerca de 30.000 mujeres a retirarse del mercado laboral. Pero aún así, nos sigue faltando una explicación de 100.000 personas que se retiraron del mercado laboral y que no se sabe de dónde vienen sus ingresos, porque no son ni empleos legales, formales e informales los que están explicando esa generación de ingresos. Y finalmente, si queremos ver dónde es que se han perdido los 13.000 empleos en estos 4 años, vemos que la mayor actividad que sufre es el comercio. Ahí se destruyeron 38.000 empleos, la industria 32.000 empleos, en el turismo 12.000 empleos, los hogares como empleadores domésticos 12.000 empleos, infocomunicación 6.000, agricultura 4.000, banca y seguros 4.000 y otros 3.000. Y las actividades que crearon empleo mayor, enseñanza y salud, 33.000 puestos nuevos, administración pública, 24.000 puestos nuevos, construcción pública privada, 20.000 puestos nuevos, transporte, 16.000 y servicios profesionales, 4.000. Y si vemos el último año que se han perdido 70.000 empleos netos, vemos que la actividad más afectada es el turismo,
que redujo la cantidad de empleados formales e informales en 33.000, la banca y seguros 32.000, la industria en 24.000, otras actividades 11.000, transporte 9.000, comercio 3.000 y servicios profesionales 3.000. Y las actividades que crearon empleo el último año: construcción, especialmente privada, 17.000, administración pública, 12.000 empleos nuevos, hogares como empleadores, 8.000 empleos nuevos, enseñanza y salud, 5.000, infocomunicación, 2.000 y agricultura, 1.000 personas. Con esto creo que tenemos un mejor criterio para poder opinar con base en los datos. Aquí no hay ninguna manipulación, es la misma información oficial del INEC, donde se demuestra que, si bien es cierto, la economía en estos 4 años de la administración Chávez Robles creció en promedio por año en producción 4.8%, no pasó lo mismo con la creación de empleo. La economía no está creando nuevo empleo. Por el contrario, vemos un fenómeno que no terminamos de entender, de una cantidad significativa de gente, 337.000 personas, que no fue que se fueron a Marte, sino que se salieron del mercado laboral por alguna razón, y lo que contesta esa gente es que se va a dedicar a estudiar o a viajar. Aquí la pregunta es: ¿de dónde están saliendo esos ingresos que no vienen de fuentes legales, formales o informales? Espero que con estos datos duros ustedes tengan mejor criterio para juzgar lo que se ha dicho, que se ha logrado un hito histórico en la administración pasada de bajar la tasa de desempleo de 11.8 a 6.9, pero ya hemos visto que lamentablemente no es por la creación de nuevos empleos, sino porque la gente, los desempleados, se están retirando del mercado laboral. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.